Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y hoy estamos con autoestima, estamos en el turno matutino. Nuestra compañera Sandra, pues su micrófono se abre, pero no se escucha. No entendemos por qué, pero bueno, por acá Mimis va a estar con nosotros en las lecturas. Por lo tanto, Mm, aquí en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, le damos la bienvenida a Mimis. Adelante con tu lectura, Mimis. Ahí voy. 29 de abril. No digas yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. Proverbios 20:22. No tengas prisa. Deja que la ira se enfríe. No digas nada ni hagas nada para vengarte. Con seguridad actual. Ya se empezó a borrar las letras. Ya no se ve, señor Víctor. Se ve todo el fragmento ahí, pero ya el tercer renglón ya está borrado. No sé qué está sucediendo, la verdad. Dice, bueno, voy a leer hasta donde no se borre. No tengas prisa, deja que la ira se enfríe. No digas nada ni hagas nada para vengarte. Con seguridad actuarías neciamente si rompieras lanzas y pelearas tus propias batallas. Y ciertamente no te mostrarías. El Espíritu del Señor Jesús es más noble perdonar y dejar que la defensa pase, dejar que un agravio se encone en tu pecho y considerar la revancha sería mantener abiertas las viejas heridas y provocar nuevas heridas. Es mejor olvidar y perdonar. Tal vez digas que has de hacer algo, pues si no serías un gran perdedor. Entonces haz lo que la promesa de esta mañana aconseja. Espera a Jehová y él te salvará. Este consejo no te costará un centavo, pero es sumamente valioso. Ten calma y tranquilidad. Espera al Señor. Cuéntale tu agravio. Extiende la carta del Rabasaces delante del Señor. Y esto en sí mismo será un alivio para tu mente afligida. Además, cuentas con la promesa y Él te salvará. Dios encontrará la manera de liberarte, como lo hará. Ni tú ni yo podríamos advertirlo, pero lo hará. Cubrirte de inmundicia, perdón, pero lo hará. Si el Señor perdón, es que están las letritas bien chiquitas, pero lo hará. Y cubrirte de inmundicia a luchar con los inmundos. Ya no estés más enojado. Entrega tu caso al juez de todo. Una disculpa, está la letra chiquita. ¿Quieren que la vuelva a leer? No, Mimis, gracias. Bueno, pues la reflexión simple y sencillamente, con todo a la paja que tiene, lo único que dice es que confiemos en Dios. Que si estamos resentidos con alguien, no estemos enojados, no pensemos en la venganza, sino que dejemos el problema a Dios. Tal como lo explica el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8. Nos habla acerca de que pongamos nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones en la roca, que es Cristo Jesús, para que Él actúe a favor nuestro. Naturalmente que para el
ser común, no es fácil el hecho de poner su voluntad en Dios, porque no sabe esperar. Es impaciente y quiere ver sangre, quiere ver la justicia, entre comillas, delante de sus ojos. Es decir, apremia una venganza. Es por esto que es importante y valioso comprender que guardar resentimiento o odio en el corazón es autodevalorarse, autodestruirse, es hacerse daño a uno mismo, es enfermarse en el espíritu y estar separados de Dios. ¿Por qué? Porque tomamos el lugar de Dios. Dios es el vengador, nosotros no. Dios es el juez, nosotros no. Dios es quien decide por la vida de las personas, nosotros no. Y aunque algunas veces las personas tomen decisiones que quitan la vida, ellos no deciden en ellos mismos, sino la ira que está en ellos, la codicia que está en ellos, su falta de dominio personal que está en ellos, la enfermedad del espíritu que habita en ellos. Es por eso, pues, que es importante para nosotros poder comprender que el poner nuestra voluntad en manos de Dios significa obedecer a Dios. Y si Dios dice que no se ponga la ira en tus ojos, que no te ciegues, que no te dure por mucho tiempo, entonces pues, si Dios está mandándome eso y yo quiero ser verdaderamente su hijo o su hija, tendré que ser obediente a su palabra. ¡Qué bendición! Es poder estar cerca de Dios. Qué bendición es saber esperar nuestro destino, sea para que nuestra vida sea desarraigada de la tierra en el nombre del Señor, o sea, para morir por causa de Cristo. Aprender a esperar en Él es un privilegio que muy pocas personas pueden tomar en la vida. El cristianismo de hoy es un cristianismo light, donde no quieren sacrificio ni dolor. Quieren estar bañaditos y oler bien y escuchar a una persona con corbata y que hable bien. Y luego se vuelven verdugos del que habla, criticones del que dice, un cristianismo light. Así es que no tengamos un cristianismo así. Seamos verdaderos cristianos. Si realmente no te interesa el tema, mejor, ¿para qué te quedas? No hagas más grande tu mal. Pon tus enojos y tus errores en Dios para que te dé el poder de corregirlos, para que te dé el poder de la paciencia, la esperanza, el gozo de su espíritu. Dios manda. Esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, no desmayes, estoy contigo. Dios manda, ama a tus enemigos. Dios manda, no guardes rencor, odio. La venganza es mía, dice Dios. ¿Seremos obedientes a su palabra? Pues cada quien tendrá que tomar su decisión. Yo ya la he tomado. Bueno, pues ahora vamos a continuar con la lectura de, del tema del día de hoy, que es autoestima. Adelante con la lectura, por favor. Bueno, decía Sandra que no puede conectar su audio. ¿Está bien si le leo, Víctor? Por favor. Por favor, porque yo estoy cumpliendo años y ya no tarda mi hija en llegar. Gracias. Y aparte no Gracias, veo la letra. Mils.
Gracias por tu apoyo, Mimi. Así es, muchas gracias. Bueno, la semana pasada nos quedamos aquí donde dice Rook Strange, 1957, identificó 4 dimensiones básicas del yo. Primero, le voy a leer las 4 y ya después, si quiere, ir una por una, como usted me diga, Víctor. Primero, el autoconcepto general, que consiste en la percepción global que el adolescente tiene de sus capacidades y su estatus y de los roles del mundo externo. Segundo, autoconceptos temporales o cambiantes, influidos por las experiencias actuales. Por ejemplo, el comentario crítico de un maestro puede producir un sentimiento temporal de minusvalía. Tercero, los adolescentes tienen un yo social, su yo en las relaciones con los demás y el yo al que otros reaccionan. Como decía un adolescente, me gusta la forma en que la gente me responde, hace que me sienta bien conmigo mismo. Algunos adolescentes piensan en sí mismos solo de una manera negativa porque creen que no agradan a los demás. Una influencia importante sobre el autoconcepto es la forma en que se sienten los adolescentes en los grupos sociales. 4. A los adolescentes les gustaría ser el yo ideal que han conceptualizado. Esas imágenes proyectadas pueden ser realistas o no. Imaginar ser lo que nunca serán puede conducirlos a la frustración, al desencanto. En otras ocasiones, los adolescentes proyectan una imagen idealizada y luego se esfuerzan por convertirse en esa persona. Quienes disfrutan de una mejor salud emocional suelen ser aquellos cuyo yo real se aproxima al yo ideal proyectado y quienes pueden aceptarse como son. Víctor, continúo. Usted me dice que sigue. No, pues vamos a recomenzar con el primer El yoyo. primero. Claro que sí, le voy a leer el primero. Un autoconcepto general que consiste en la percepción global que el adolescente tiene de sus capacidades y su estatus y de los roles del mundo externo. Bueno, una idea general, una visión general de su estatus, o sea, algo que es regularmente estable en la persona, pero que no está consciente al final de ellos. Puede tener una idea general del mundo externo, pero de sí mismo regularmente el adolescente lo que ve lo está viendo a través de los ojos de los demás. Y si sus ojos son de una estima baja o inflada, sus ojos ven eh, las carencias, el dolor emocional está presente en ellos porque en su postura social, en el rol como hijo, como amigo, como alumno, eh, en cualquier rol que él tome, tendrá una variabilidad natural en su conexión con otras personas, pero su hipersensibilidad que está con él de acuerdo a los valores integrales de su propia comprensión y de acuerdo a los matices que experimentó en la infancia, el adolescente no está completamente definida su personalidad, su conceptualización de sí mismo y por lo tanto fluctúa en sus emociones y como puede ser extremo, es decir, silencioso y aparentemente tímido o buen chico, o puede ser ruidoso, agresivo y ofensivo. Em, por eso, invariablemente, algún otro, una tercera postura, pudiéramos decir que fluctúa entre silencioso y agresivo. Estas acciones son porque
hay una falta de control del instinto natural, condiciones internas que el propio joven ignora. Al respecto, no hay una madurez emocional y por eso su conceptualización, su visión de sí mismo, es a través de lo que recibe del medio que lo envuelve. Cuando él trata de superar eso es cuando infla su estima personal y se hace fuerte aún entendiendo que es débil, aparenta ser fuerte como una medida de seguridad. Puede aparentar ser inteligente o ser astuto o serlo en sí mismo, pero es parte de su disfraz para que no se le toque. Continuamos con la siguiente lectura. El segundo, autoconceptos temporales o cambiantes, influidos por las experiencias actuales. Por ejemplo, el comentario crítico de un maestro puede producir un sentimiento temporal de minusvalía. Muy bien. El autoconcepto temporal es una idea acerca, lo que, acerca de lo que estaba comentando en el primer punto. Cuando está viéndose a través de las acciones o los ojos de los demás, sobre los comentarios, las palabras que hacen, viven a través de las palabras de otros. ¿Quién no en la adolescencia en algún momento se vio al espejo y no estaba peinándose para sí mismo y no estaba viéndose para sí mismo, sino que estaba viéndose a través de la persona que lo atraía? Y sabía que al pasar por ahí, pues le iba a ver su hermosura como el pavo real, ¿no? Aunque la otra persona ni siquiera lo tomara en cuenta, para el adolescente o la adolescente era importante el hecho de sentirse atractivo hacia la otra persona. Este concepto temporal de sí mismo para atraer a la otra persona pues es normal, es natural, porque el juicio que más pesa sobre el adolescente es lo que hablan las personas que él admira o quiere, o personas que lo humillan por broma o por realidad. Aquí el concepto es fluctuante. Como dice el ejemplo, si un maestro dice algo negativo acerca del joven que pudiera ser positivo sobre algún error, ¿verdad?, que pudiera corregir, en vez de eso el joven tiende a deprimirse o sentirse mal, sentirse minusválido, es decir, rechazado, ¿verdad? Sentir que esas palabras son injustas, sentir enojo, llegar al grado de la culpa, la frustración o vaya, el ver mal al maestro que habló esas palabras. Para él es como si el maestro no le quisiera en realidad. Pero, ¿por qué? Porque tiene un juicio muy pobre de la realidad de la vida y juzga todo a través de sentimientos y no de una razón justa, de un juicio justo de sí mismo. Todo el equipaje que viene cargando desde la infancia influye en sus reacciones, porque el adolescente puede reaccionar ante un comentario, ante una situación no solamente del maestro, sino de otros niños. Yo recuerdo en mi vida personal, había unos colores que se llamaban jungla y se iban a dar esos colores, eran 12 colores largos, grandes, en una cajita verde donde venía un león, ¿verdad? Y a través de los dientes se veían los colores. Yo deseaba eso. Entonces, el
maestro en turno hizo una competencia, tenía como unos 7 u 8 años, hizo una competencia y yo me esforcé bastante eh, y pensé que había ganado la competencia. Y no solamente yo, sino que los demás niños también lo valoraron de esa manera. Y dijo, oye, tú ganaste la competencia, pero él no te dio los colores a ti, sino se los dio a su niña preferida. Esto me molestó. Me molestó mucho y el comentario de los niños aseveró esa molestia. Entonces yo mm, me resentí contra ese maestro y siempre que podía, antes de que llegara, le escribía cosas en el pizarrón porque le aborrecí por ser injusto, según mi manera de pensar. Aunque yo era un niño, el adolescente actúa de igual manera. Él, cuando no se le permite ser como él quiere ser, cuando se le llama la atención, se molesta, se enoja, se fastidia, porque quiere ser independiente y no se da cuenta que para ser verdaderamente independiente, pues necesita adquirir un juicio más elevado que el que tiene una percepción más concreta, un concepto más sólido de sí mismo. ¿Y por qué se habla de que ese concepto pues es variable? Bueno, porque hoy piensas así y en un tiempo más piensas de otra manera. No es un concepto estable de sí mismo, pero sí es una influencia en en sus demás actos. Es una influencia, esa experiencia llega a ser una influencia dentro de otros actos, donde el joven, el adolescente, se resiente con facilidad. Continuamos. El tercero dice así. Los adolescentes tienen un yo social, su yo en las relaciones con los demás y el yo al que otros reaccionan. Como decía un adolescente, me gusta la forma en que la gente me responde. Hace que me sienta bien conmigo mismo. Algunos adolescentes piensan en sí mismos solo de una manera negativa porque creen que no agradan a los demás. Una influencia importante sobre el autoconcepto es la forma en que se sienten los adolescentes en los grupos sociales. Su micrófono está cerrado, Víctor. Bien, gracias. El autoconcepto en el adolescente es un autoconcepto que no está basado dentro de una realidad de los hechos, porque sigue siendo influenciable. Es decir, su yo es la percepción que emana de él hacia los demás. Y su personalidad, fuerte o débil o máscaras que sean de ese tipo, influyen a los demás adolescentes. Un joven que es atleta y que hace deportes, etcétera, busca la admiración de las personas a través de lo que él hace. Su autoconcepto no es claro, porque si tuviera un autoconcepto firme y definido, no tendría necesidad de hacer deporte para ser popular. Simple y sencillamente sería popular. No necesitaba del deporte para hacerlo, para atraer a la admiración de las demás personas.
Sin embargo, como los adolescentes son influenciables, precisamente porque no tienen un concepto claro de sí mismo y firmes, y no solamente los adolescentes, sino los adultos que viven como si fueran adolescentes, son influenciables por los dimes y diretes que hacen las demás personas a su alrededor o los comentarios que hacen acerca de la familia o de sí mismos. Tienen un yo, pero también es influenciable. Su yo influencia a otros como otros yo de ellos influencia en ellos. Así que una palabra de admiración puede ayudar, pero también una palabra de descalificación puede destruir su risa o su personalidad. El hecho de quedar en ridículo y hablar con agresividad o ser agresivo es una defensa inmediata. Cuando escuchan una palabra que ellos consideran ofensivos, la palabra no es ofensiva si nosotros tenemos un escudo para transformar en esa palabra en otra acción o razonar la palabra. Sin embargo, el joven no razona la palabra, sino que la acepta tal cual como una gran ofensa, la ofensa máxima, porque está en la psique de la sociedad. Si alguien le ofende, recordándole a su mamá, la persona inmediatamente se infla y como que si verdaderamente estuvieran dañando a su madre, actúa en ese momento. ¿Por qué? Porque no hay razonamiento. Y así como el adolescente, el adulto que sigue pensando de acuerdo a la psique social, o sea, a lo que se mueve dentro de la sociedad. Pero cuando ya tenemos un concepto claro de nosotros mismos, cuando alguien dice alguna palabrota, sí, contra nosotros, nos da risa. Y nos da risa porque ya no tiene autoridad su palabra en nuestras vidas. Nos da risa porque sus palabras las podemos convertir en acciones más positivas, sea cual sea su palabra. Porque una cosa sí es claro, yo no voy a aceptar una orden de esa persona, la orden que sea, y que vaya en contra de mi integridad o de la integridad de mi familia, yo no lo voy a aceptar. Y como no lo voy a aceptar, por mí puede decir las cosas que guste y que quiera. Cuando tenemos un concepto claro de nosotros mismos, que esas palabras no nos mueven. La persona débil que no tiene un concepto claro de sí mismo, cualquier palabra que suene a ofensa o que le subaje, en ese momento reacciona negativamente. O bien vive odiando a la otra persona. Pero cuando tenemos un concepto claro de nosotros mismos y la realidad de la psique social, esas cosas quedan en segundo plano. No funcionan con nosotros. Eso hace una diferencia. Eso hace una diferencia entre el concepto del yo que tiene el joven, que sigue siendo pasajero porque ese yo no es fiable, ese concepto, ese autoconcepto basado en una irrealidad emocional, basado en la imagen que él tiene de acuerdo a la sociedad y no de acuerdo a su realidad interior. Lo hace ser fluctuante, lo hace ser adolescente, o sea que adolece, todo le duele, es hipersensible ante los comentarios de otras personas, ya sea para elevar su estima o ya sea para bajar su estima personal. Bueno,
Esa es la lucha del ser en medio de la sociedad, porque el trabajo no es hacia afuera, es hacia adentro. Continuamos. Buenos días, ¿ya me escuchan o no? Sí se te escucha, Sandra. Adelante. Cuarto. Gracias, gracias. Dice el cuarto. A los adolescentes les gustaría ser el yo ideal que han conceptualizado. Esas imágenes proyectadas pueden ser realistas o no. Imaginar ser lo que nunca serán. Pueden conducirlos a frustración y a desaliento. En otras ocasiones, los adolescentes proyectan una imagen idealizada y luego se refuerzan por convertirse en esas personas, quienes disfrutan de una mejor salud emocional. Suelen ser aquellas cuyo yo real se aproxima al yo ideal, proyectando y quienes pueden aceptarse como son. En el concepto fluctuante desde la infancia a la adolescencia, podemos desarrollar eh, ideales como el de algún tipo de héroe televisivo o de la película o alguien que admiremos dentro del barrio o dentro del cuadro familiar. El yo ideal está basado en la admiración, en la contemplación, el querer ser como aquella persona. Y yo quiero ser como Superman. Y entonces el niño se cree Superman, se cree ser un luchador. Entonces tiene héroes que admira y que sin darse cuenta va tomando actitudes de esos héroes. ¿Por qué? Porque su autoconcepto sigue siendo fluctuante e idealista. Un ideal que no está basado dentro de la realidad. No está basado dentro de la realidad. Es como la persona que se enamora. Ve a la persona, la otra persona, como la persona perfecta para su vida. Y aunque tenga algún defecto, no lo ve. Lo que ve es lo que quiere, no lo que es la otra persona. Lo que ve es lo que desea, lo que anhela, es idealista. Y la persona puede inclusive hasta llegar al matrimonio con esa persona. Y ya en el matrimonio empieza a pasar la pasión y el deseo y a verse tal cual son. Y se apaga la flama y empiezan los problemas entre ellos. ¿Por qué? Porque no saben amarse. Porque se casaron a través de un ideal. Y en el momento de su concepto idealista, creyó que esa persona era quien iba a vivir con él o con ella toda la existencia. Pero ya estando dentro del cuadro matrimonial, después de la pasión, después de los sinsabores, empiezan a reconocerse los defectos que no se habían tomado en cuenta. Y empieza a salir el verdadero yo, el verdadero concepto autodestructivo o su situación enfermiza. Empiezan a verse sus síntomas de la enfermedad, hipersensibles, corajudos, resentidos, manipuladores, controladores. Empieza a verse eso. Y aquello que parecía ser que iba a ser muy hermoso para toda la vida,
Resulta que su hogar se convierte en un caos, en un desorden. Así que cuando se vive dentro de un ideal que no está basado en la realidad o no se acerca a su realidad, la persona vive en una especie de esfera donde su manera de pensar lo lleva a tomar decisiones incorrectas en la vida, porque su concepto no está basado en la realidad y el ideal que pudiera ser la meta. Por ejemplo, si una persona se visualiza como maestro de escuela o maestra de escuela y quiere ser maestra de escuela, y para eso se sujeta a su realidad, al estudio, al trabajo para lograr ese ideal. La persona en su autoconcepto y su autorrealización está más firme en ese aspecto porque dentro de ese concepto de lo que ella quiere alcanzar como profesional o él quiere alcanzar como profesional, está basado en algo posible. No es un ideal imposible, es algo posible, por lo cual tendrá que entregarse para lograrlo. Cuando lo logra, se afirma en ella misma. Pero eso solamente es parte del autoconcepto, no es un autoconcepto completo. Y estoy hablando porque es externo y profesional. Pero cuando estamos hablando de un autoconcepto integral acerca de nuestro carácter, de nuestra manera de ser, pues, ¿cómo me gustaría ser? De pronto escuchamos a una persona, me gusta, admiro tanto a aquella persona, es que es tan paciente. He visto a la esposa de Manuel y es una señora de veras que admirable. A mí me gustaría poder tener lo que ella tiene, ¿no? Pero, ¿qué está viendo la persona? Está viendo de lejos a una persona y admira lo que ve, pero la otra persona es realmente así. Si queremos saber cómo es la persona, necesitamos ponernos en sus zapatos, convivir con ellos para entender verdaderamente si lo que veo es real, es imaginario, en cuanto a la virtud que estoy admirando, porque puede ser solamente una fachada social de parte de la otra persona. Lo cierto es que si yo quiero tener una virtud, tengo que trabajar por ella. Comenzando, si quiero paciencia, necesito aprender a ser paciente ante los problemas y los dilemas de la vida. Pero cuando se toma una decisión, ser firmes. Pongo un ejemplo. El día de ayer, estando aquí en el programa, había una persona allá que metió su carrito de elotes para acá con su moto, lo metió para acá, la subió su motocicleta, triciclo, aquí al estacionamiento. Por mí no hubiera problema, pero ¿por qué sí tuve que sacarlo? No por el muchacho, no por su venta, no, sino porque la persona que le dijo que lo pusiera ahí no tiene autoridad en mi cochera. Y porque la persona me vio y ni siquiera me gritó, oye, podemos estacionar esto ahí en tu estacionamiento, vamos a comernos unos elotes y ahorita se va. No, me explicó eso.
Y aunque yo lo supiera que iba a ser momentáneo el asunto ahí, con esa persona, no era la persona, el vendedor, el problema. Era una falta a mi autoridad en mi casa. Tenía que ser firme, tenía que ser determinante. No podía ponerme sentimental. Yo entendía que no era el joven. El joven le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te dijo que entraras? Allá ese. Pues ese que está ahí, no tiene autoridad para decirte que estés aquí. Por lo tanto, por favor, hay mucho estacionamiento libre ahí enfrente o aquí a un lado de ellos y ahí puedes poner tu moto, por favor, ¿verdad? Bueno, pues el joven apenado salió y se puso ahí. Luego ya empezaron a comer sus elotes. Está bien. Esa es una falta de respeto. Y si nosotros no ponemos límites, las personas al rato van a estar metiendo cosas que no deben de hacer. Yo les he dicho, aquí en la cochera o en la esquina de la cochera, aquí y allá, no quiero que se pongan a beber. Si vayan a beber, métanse allá a su cuarto o vayan a otra parte o si quieren beber en la banqueta, beban en la banqueta de enfrente, pero aquí yo no los quiero. Y ellos lo saben bien. ¿Por qué? Porque no es una cantina, ni es no es una jungla donde ellos van a hacer lo que les da la gana. No, porque ya briagos empiezan a hablar o gritar o qué sé yo. No, yo no quiero eso. Entonces, cuando tenemos un concepto claro de lo que nosotros somos, no tenemos temor y no somos groseros, sino que simple y sencillamente tenemos una autonomía y dentro de esa autonomía hacemos valer nuestra postura. Como luego dicen, no estoy pintado, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, ellos mismos saben que están las cámaras ahí. Y de aquí se puede ver, de aquí donde estoy sentado, puedo ver qué es lo que está pasando en la cochera. Ahora bien, el asunto pues es que cuando uno tiene un concepto idealista de uno mismo, pero que ese ideal no está basado en la meta de poder lograrlo hoy, puede ser como una meta abstracta, es decir, una meta que sé que no voy a alcanzar, pero, pero estoy entendido de que no voy a alcanzar, como la perfección. La perfección es una meta y es un ideal, de acuerdo a la voluntad divina. Pero mi meta no es ser perfecto hoy. Mi meta al día de hoy es caminar hacia la perfección. Esa es mi meta. No es la perfección. No me engaño, no vivo en lo irreal, sino me acerco poco a poco al ideal. Aunque sepa que en esta vida pues no voy a lograr la perfección, pero sí puedo mejorar mi manera de ser, mi existencia, sí la puedo mejorar. Así que mm, cuando nosotros basamos un ideal práctico, pragmático, es decir, un ideal que puedes alcanzar aquí y ahora para tener éxito. Por ejemplo, puedes tener el ideal de dejar de manejar, dejarte llevar por la ira y aprender a manejar tu molestia. Entonces, aprendes a manejar tu molestia. Bueno, si uno era iracundo, uno aprende a manejar la molestia. ¿Verdad? Pero no por ser humildes vamos a permitir que pasen sobre nosotros, porque no somos tapetes, somos personas, somos seres humanos que merecemos el respeto, así como nosotros
tenemos que dar el respeto a las demás personas, también tenemos que entender que las personas nos deben de respetar. Claro, hasta cierto punto, porque si una persona está iracunda y se sale de sí mismo y empieza a hablar pestilencia y media, pues simple y sencillamente esa persona está fuera de sí. Y como mi madre decía, de que haya dos locos, prefiero que haya uno. Así que no respondo. Y no por miedo, sino por prudencia. Y porque no tiene caso llegar a la violencia. Así que prefiero que me vean como un miedoso, como un cobarde, desde sus perspectivas. Pero yo sé que no, sino que mi valentía es otra forma, doblegar mi orgullo y aceptar a las personas en su enfermedad, porque es su enfermedad la que está hablando y no su razonamiento o su sano juicio. Por eso, cuando basamos el concepto tal cual dice aquí, dentro del ideal, pero basados en una realidad, estamos en el camino de la realización. O sea, no nos despegamos de la realidad. Podemos tener la cabeza en el cielo, pero siempre los pies sobre la tierra. Y ahí es donde empezamos a tener un autoconcepto de nosotros mismos, los valores inmutables ya en nosotros, valores que no van a cambiar, valores morales que no vamos a negociar con nadie, esos valores morales, ¿verdad? Aunque ellos se molesten. Otro ejemplo de valores morales. En la práctica, un hombre, estando en prisión, un hombre iba rumbo al grupo y me paró. Víctor, yo quiero decirte algunas cosas. Dime. Tú, a ti nadie te quiere, porque tú siempre estás juzgando a los demás y porque a ti te han corrido de todas partes por esto. Bueno, así como 4 minutos hizo su declaración negativa sobre mí. Y luego me dio el consejo de cómo yo pudiera cambiar. Cuando terminó, le dije, muchas gracias. Gracias. Y me fui. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el concepto que él vistió no era propio de él. Es de lo que escucha, porque él no conocía ni mi pasado, ni entendía mi presente, ni entendía mi proyecto futuro. En otras palabras, él no me conoce. Y si no me conoce, no puede evaluar mi interior. Me evalúa de acuerdo a los prejuicios de otras personas y a sus propios prejuicios personales, porque no les agrada que se les hable con la verdad, que los síntomas de la enfermedad, cuando hablamos de los síntomas de la enfermedad, las personas piensan que estamos hablando de ellos, pero no. Es los síntomas o los patrones de conductas negativos que tienen las personas cuando viven enfermos espiritualmente. Pero eso no lo entiende él. Así es que, ¿qué caso tiene discutir o decirle otra palabra, sino simplemente agradecer el comentario? No vamos a discutir lo que ha dicho, porque es darle armas para que siga pensando. Sí, si trató de lastimarme, no lo logró. En prisión yo tenía que sacar a los presos
para llevarlos a las zonas, a los lugares donde iba a ser el evento, sea el grupo o la congregación. Tenía que sacarlos por lista, todos. Y no era para ellos muy agradable el hecho de que yo tuviera que hacerles una nota porque no se quedaban en el lugar. Porque eso implicaba que no iban a salir en 3 días de sus celdas a ninguna área, al menos que la llamaran para visita o para otras cosas, sí, pero no para el deporte, no para el grupo, no para nada. Ahí se iban a quedar. Así que yo no era muy querido por muchos presos, pero me respetaban. Es importante para nosotros comprender que la disciplina y el orden basado en nuestra realidad, sin querer ser más grande que nadie y más pequeño que nadie, cumplimos un deber. Si una persona tiene un mal comportamiento, tenemos el deber de corregirlo. Si tenemos la autoridad en ese momento, podemos hacerlo. Pero si está fuera de nuestra jurisdicción moral o legal, pues yo no voy a corregir a nadie. Es la persona moralmente la que nos permite ayudarle y es la persona legalmente la que nos permite corregirle cuando está transgrediendo una propiedad privada. Por eso, pues, es importante para nosotros tener un autoconcepto basado en la realidad y no en lo que piensan los demás o sienten los demás o creen los demás. Mi realidad interna es más valiosa que lo que puedan hablar otras personas acerca de mi propia persona. Porque la fuente principal del conocimiento de mi propia persona soy yo mismo. Y naturalmente Dios me apoya en este concepto moral que poseo de mí mismo. Y en base a eso vivo en mi forma de vivir, la vivo como sea que sea, no bajo el régimen moral variable de la humanidad, sino en el régimen moral estable que Dios tiene. En ese régimen vivo. Porque las personas un día dicen otra cosa, otro día hacen otra cosa y bueno, no se les puede tener en serio. Bueno, eh, veamos. Bueno, pues ya llegamos al tiempo, ¿verdad? Aunque empezamos un poquito más tarde, unos 10 minutos más tarde, porque por las circunstancias que, que se dieron, pero no importa. Todo está bien, todo salió como tiene que salir. Cuando estamos en vivo, las cosas pasan así. Así que no podemos maquillar, ni quitar, ni poner, sino como se ha dado, así es. Natural, dentro de nuestra propia realidad y dentro de nuestras propias circunstancias. Nadie ha cometido ningún error, ninguna falla, sino que todo es parte de la vida. Por lo pronto, pues vamos a terminar aquí para que ustedes también puedan compartir con nosotros. Les doy gracias a Mimis, a la compañera Marla y también a Sandra por habernos ayudado en este tiempo. Ahora, pues Sandra estará coordinando el tiempo que sigue.